Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Heidi Escobar y hoy voy a estarles presentando un aporte a la profesión sobre gobierno corporativo y su rol en la gestión de riesgos. Este tema es parte de lo que será impartido en el diplomado en gestión de riesgos que está ofreciendo el Colegio de Contadores Públicos y que da inicio el día 10 de febrero. Así que igual todos están invitados a participar. Tiene un enfoque bastante integral sobre lo que es la gestión de riesgos y en este tema vamos a abordar cuál es el rol de gobierno corporativo que se indica dentro de uno de los marcos, en este caso será COSO ERM. Tomaremos como referencia COSO ERM y algunos de sus antecedentes para conocer qué es gobierno corporativo y cómo influye en la gestión de riesgos empresariales. Bueno, estos son mis datos. Yo soy licenciada en contabilidad, auditora interna certificada y tengo experiencia en control interno, gestión de riesgos a nivel de empresas, ¿verdad? En riesgos financieros, riesgos operativos. Acá les estoy compartiendo cuáles son los temas que estaremos viendo hoy, como les comentaba. Se va a abordar un poco sobre los antecedentes de gobierno, cómo surgió lo que hoy conocemos como gobierno dentro de las empresas, qué es lo que incluye, qué es el gobierno corporativo, un término, digamos que una de las funciones de gobierno corporativo que se ha mostrado en esta definición que tenemos por acá, que es la gobernanza de riesgos. Este es un término que últimamente está siendo utilizado y que también es parte de las referencias que nos da el marco COSO ERM. Y finalmente ya abordaremos propiamente lo que es gobierno y cultura, componente de COSO ERM. Como parte del diplomado, en una de las sesiones se especializará para conocer aquellos marcos de gestión de riesgos que se utilizan con mayor frecuencia en las compañías. Tenemos la ISO 31000, COSO ERM y otros marcos de gestión. Empezamos entonces con los antecedentes de gobierno corporativo. ¿Cómo fue que surgió gobierno corporativo? Este término, ¿verdad? Y la utilidad de gobierno corporativo se remonta después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando surge todo aquel proceso de reconstrucción en Europa, en Estados Unidos, donde las economías se tienen que volver más independientes y recae también la responsabilidad del crecimiento económico, de tener mejores controles dentro de las compañías para poder contribuir también al crecimiento, ¿verdad?, de los países y también para poder referir a un órgano, a este que se conoce como gobierno, la responsabilidad para aportar valor y también satisfacer aquellas necesidades de las partes relacionadas que ya vamos a estar viendo. Entonces, en este año, en 1961, surge lo que es la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, esta institución, digamos que fue las pioneras en lo que es la definición del gobierno corporativo. Como ya les comentaba, tiene su origen en Europa, en la Organización Europea de Cooperación Económica, conocida como OSCE, en 1948, y luego con la ayuda de este plan Marshall, ¿verdad?, proporcionado por Estados Unidos y Canadá tras la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos se vuelven más económicos, las empresas dentro de los gobiernos tienen un rol dentro del desempeño de la economía y también ayudan con este tema, ¿verdad?, de lo que es la cooperación a nivel de los países, cooperación que cambiaría también la imagen de Europa. En busca de un mayor éxito, de un mayor desempeño, se firma esta convención que se lleva a cabo por la OCDE el 14 de diciembre de 1960 y ya en 1961 entra en vigor.
Y aquí surge ya lo que es el gobierno corporativo. ¿Cómo se define en estos primeros términos de lo que es gobierno corporativo? ¿Qué es lo que incluye? La estrategia de la compañía para lograr todos sus objetivos. ¿Cuál es la filosofía también de la empresa? Gobierno corporativo es quien define los lineamientos y la administración de riesgos. Y también es quien coordina la toma de decisiones para lograr valor. Digamos que este modelo que tenemos acá es un ejemplo de lo que sería la estructura de gobierno corporativo. Por acá vemos lo que está sombreado en naranja. Digamos que esta es toda la parte interna, la estructura interna de la compañía. Y hacia afuera están todas las partes relacionadas, cuando están los socios, los competidores, los reguladores, los proveedores, todos aquellos, incluso nosotros los clientes, los consumidores, que tenemos también una relación con las empresas. ¿Cómo está formado ya la estructura de gobierno corporativo? En esta definición están como los órganos que se encargan de crear aquellas estructuras, aquellos lineamientos que van a contribuir al logro de los objetivos de la empresa. ¿Quiénes son? Tenemos acá los accionistas de la empresa. Ellos delegan un directorio que puede ser representado también por la junta directiva. A su vez, la junta directiva desarrolla varios comités. Tenemos, por ejemplo, el comité de auditoría, que se encarga de velar por lo que es auditoría interna, auditoría externa, y otros comités que pueden ser gerenciales, como por ejemplo los comités de riesgos, algún comité de finanzas. Entonces, todas estas estructuras que vemos acá son las que van formando el gobierno corporativo. ¿Qué es en sí el gobierno corporativo? Como ya lo mencionábamos, son todas esas relaciones. No son estructuras aisladas, son esas relaciones que se crean para poder dirigir una empresa. Por ejemplo, si alguno de ustedes acá se va a hablar también de lo que es el modelo de las 3 líneas. Ustedes saben que dentro del modelo de las 3 líneas está la estructura de la junta directiva, luego viene primera línea donde está la alta dirección, gerentes de área, llamémoslo. Hay una segunda línea que son los que dan soporte, los que se encargan de dar ese apoyo para velar por el cumplimiento, pero que también tienen cierto nivel de independencia y que también realizan evaluaciones de control, y por supuesto que está la auditoría interna. Entonces, todos estos órganos interactúan entre sí, son las relaciones que se tienen en los niveles de la empresa, sus directores, los accionistas y otras partes interesadas. Y es a través de estas estructuras, cada uno con sus objetivos, van logrando la misión, el objetivo global de la empresa. Entonces, desde el punto de vista de la gestión de riesgos, los dueños, los accionistas son los que crean la misión de la compañía y van desplegando los objetivos y van desplegando las actividades que cada área va a tener a su cargo para poder cumplir con la misión de la compañía. Entonces, eso es gobierno corporativo, quien va brindando todos esos lineamientos que van a definir la forma, la actitud e incluso la cultura con la que se va a desempeñar la empresa. La junta directiva en este caso tiene un rol muy importante porque es el órgano, llamémoslo, el último responsable de lo que es la supervisión. La supervisión, es decir, es quien vela porque cada gerente de área, la alta dirección vaya cumpliendo, ¿verdad?, con los objetivos y los va midiendo periódicamente de acuerdo a diferentes indicadores que se puedan ir creando, ¿verdad? Indicadores de desempeño, indicadores de cómo van sus utilidades, sus niveles de ingresos. Entonces, dentro de esta supervisión tienen que ir los indicadores, y estos indicadores también deben de incluir, lo dice acá, una medida de la gestión del riesgo. ¿Qué es el riesgo?
El riesgo son todos aquellos sucesos, incertidumbres, aquellas situaciones que pueden atentar contra el logro de los objetivos de la empresa. Muchas veces ellos son inherentes, es decir, riesgos económicos, riesgos de cumplimiento regulatorio, riesgos de mercado, ¿verdad? La competencia siempre son inherentes o son parte de la misma operatividad de la empresa. Entonces, por medio de las directrices o los lineamientos es que se va creando esa gestión de riesgos, donde acá se define que el gobierno corporativo en realidad tiene la principal función, ¿verdad? Como último responsable. Acá surge también, se va, digamos, desplegando otro término que es la gobernanza de riesgos. ¿Qué es la gobernanza de riesgos? En este caso, siempre está asociado, si ustedes bien ven, con el rol del gobierno, de las estructuras, de los directores, de los accionistas, de las pautas que ellos van dando para crear ese marco o para ir creando esas pautas para que la empresa pueda gestionar los riesgos, ¿verdad? ¿Cómo se define por la OCDE gestión de riesgos desde la perspectiva de gobierno corporativo? Que son los procesos, funciones de las organizaciones para supervisar e implementar la gestión de riesgos. Como ya lo mencionábamos, ¿quién es el principal responsable de gobierno? Los dueños de la empresa muchas veces delegan las funciones en la junta directiva a través de las diferentes estructuras, de los diferentes procesos. ¿Por qué es un tono a lo alto? Porque en este caso ellos son los que conocen, ¿verdad? Los que declaran cuál es la misión de la compañía y tienen esa comunicación, digamos, con los inversores, con los principales implicados, con las principales partes interesadas y ejerce la supervisión y el monitoreo de todas aquellas partes, exposiciones que puedan tener estratégicas operacionales. Por ejemplo, si nuestra misión es ser una compañía que opere a nivel de Centroamérica y que llegue a los diferentes mercados de consumo masivo, por ejemplo, ¿cómo se va a ir asignando esa misión a cada una de las áreas? ¿Cuál va a ser nuestro porcentaje de crecimiento de ventas? ¿Hasta cuánto podemos tolerar, por ejemplo, la competencia, la caída de precios o reducir precios? ¿Cuánto pueden afectar nuestro margen de ganancia? Todo eso, análisis de riesgos, toda esa toma de decisiones tiene que ir basada en riesgos. Y al final, como bien se definen en este marco COSO-RM, se toma en cuenta dentro de la gobernanza de riesgo qué es el apetito de riesgos, qué es la tolerancia de riesgos y el alineamiento con las prioridades estratégicas. El apetito de riesgos como aquel margen, ¿verdad?, que la empresa puede sacrificar o hasta dónde ellos están dispuestos a arriesgar para lograr sus objetivos. La tolerancia con un nivel un poco más amplio, hasta dónde puede tolerar para poder cumplir con los objetivos. Reforzando un poco el tema de riesgos, siempre llegamos a la pregunta de qué es un riesgo, porque el riesgo dentro de estos marcos sí tiene que tener una forma para poder medirse y para poder gestionarse, ¿verdad? No es algo que tenga que ser muy subjetivo, sino que tiene que basarse en un criterio. Medidas de riesgos, por ejemplo, probabilidad, impacto de que ocurra. Un mismo riesgo no necesariamente va a ser el mismo, va a tener el mismo impacto para una compañía, incluso si están dentro del mismo sector. Por ejemplo, si están dentro del mismo sector de manufactura, comercio o empresas, algún tipo de microfinanciera o pyme, ¿verdad? Siempre tienen que estar
de acuerdo a los objetivos y a los lineamientos de la compañía. Entonces, un riesgo, el riesgo se define como todo aquello, ¿verdad? Eventos que ocurren y que pueden afectar la consecución de la estrategia y los objetivos de negocio. Pero en costo ERM, un riesgo no siempre tiene un impacto negativo. Muchas veces nosotros pensamos que un riesgo, si se llega a materializar o si se llega a dar, siempre va a dar un impacto negativo. No necesariamente es así. También puede tener un impacto positivo. ¿Por qué? Porque este riesgo también nos implica que la empresa, si no arriesga, si no invierte en esos recursos, si no corre este riesgo, de acuerdo a su apetito, hasta qué cantidad, hasta qué porcentaje, entonces probablemente ella no va a lograrse expandir en el mercado o crecer. Entonces, si se saben gestionar adecuadamente con una visión correcta, se puede llegar a crecer la empresa y tener impacto significativo, ¿verdad?, en su desempeño, siempre y cuando nosotros, o bien, en este caso, gobierno corporativo como principal responsable, pueda tener las estructuras adecuadas, los lineamientos. Llamémosle estructura, por ejemplo, un comité de riesgos, un gerente de riesgos, tu manual, un marco de referencia, y ciertas herramientas que igual se estarán viendo dentro del diplomado, como son, por ejemplo, las matrices de riesgos, los mapas de calor, las diferentes métricas que se pueden utilizar para poder medir riesgos. ¿Cuál es la importancia del riesgo? Que nos ayuda como compañía, ¿verdad?, a tomar decisiones más acertadas. Que aquellas decisiones que tienen un impacto relevante para el negocio y que afecten los objetivos estratégicos de la organización se pueden llegar a, a cumplir, ¿verdad? O a gestionar de una manera eficaz. Entonces, este potencial que tiene el riesgo puede ser o una pérdida o una oportunidad para tener mayores ganancias. Por ejemplo, hasta cuándo una empresa, hasta qué monto, qué cantidad una empresa puede invertir en la bolsa de valores. ¿Ver? Un ejemplo. Hay un riesgo de ganar o perder porque las tasas pueden ir variando de acuerdo al comportamiento del mercado. Sí, pero si la situación está a nuestro favor o se han tomado todas las consideraciones, también puede ser una oportunidad para que la empresa pueda tener mayores beneficios. Entonces, la gestión de riesgos empresariales, en este caso, mediada o, digamos, administrada por medio del órgano de gobierno del gobierno de la empresa, está afectada por, o digamos que tienen incidencia la cultura, las capacidades, las prácticas de estrategia, de desempeño, cuando las organizaciones confían de que el riesgo les puede ayudar a crear, preservar y materializar valor. Estos tres conceptos que están acá, igual los define COSO ERM. ¿Qué es lo que se puede hacer con el valor? Se puede crear valor, agregar valor por medio de estrategias, por medio de acciones. Se puede preservar y se puede materializar el valor para la compañía. Entonces, acá tengo también un extracto que me gustaría leer textualmente de COSO ERM 2017 y que habla sobre qué implicación tienen las técnicas de gestión de riesgos empresarial en la toma de decisiones. Y dice, integrar las técnicas de gestión de riesgo empresarial en todos los niveles de la organización mejora la toma de decisiones en materia de gobierno, estrategia, definición de objetivos y operaciones del día a día. Contribuye a mejorar el desempeño al vincular más estrechamente la estrategia y los objetivos del negocio, la diligencia requerida para integrar la gestión de riesgo empresarial, proporciona a la entidad una hoja de ruta claramente definida para la creación, preservación y consecución de valor. Al ser el gobierno corporativo, la junta directiva, los niveles más altos de la compañía, los encargados de agregar valor, preservar ese valor
y materializarlo, conseguirlo. Digamos que esa adherencia que hay en las tomas de decisiones en cada una de las áreas y cómo todos puedan trabajar de una forma más integrada es lo que va a ayudar verdaderamente a que la gestión de riesgos esté funcionando dentro de la compañía, que una matriz de riesgos no sea solamente, digamos, algo creado por un departamento de riesgos o que sea algo que solamente le va a dar seguimiento a un auditor interno o alguien de segunda línea como un control interno, por ejemplo, para reforzar esos controles o ver si hay nuevos riesgos, sino que es parte de la cultura y parte de lo que a nivel de toda la entidad se tiene que ir trabajando. ¿Qué nos aporta COSO ERM con respecto a la gobernanza de riesgos? Primero, como ya decíamos, ¿cuándo se crea el valor? Cuando obtenemos aquellos beneficios que superan los recursos, cuando aquello que hemos invertido para generar mayores ingresos, que las empresas buscan cómo maximizar las ganancias, superan los recursos. Es decir, que la gestión de riesgo al final es eficiente. No vamos a invertir más dinero en crear estructuras, en tener más puestos, en tener, por ejemplo, ¿verdad? Más tecnología de lo que realmente nos esté dando valor. Tiene que ser algo que realmente cree valor para la compañía. Y muchas veces empresas pequeñas como pymes, pues también se pueden coordinar o adecuar a las estructuras para que la gestión de riesgos vaya mejorando a medida que ellos van madurando como organización. El valor se preserva cuando los recursos que se emplean día al día sostienen los beneficios creados. Entonces nosotros también como colaboradores o las diferentes áreas, ese valor que se creó, que se gestionó, se va manteniendo, no se va deteriorando, vamos cumpliendo, nos vamos adheriendo. Sin embargo, acá dice que se erosiona o se va desgastando ese valor. La empresa puede incurrir en pérdidas cuando hay una estrategia que puede ser muy buena en cierto momento, pero quizá no se va analizando, no se va adecuando a las realidades de cómo van cambiando los negocios en el mercado, en el mundo. Y entonces se va erosionando y mucho más si no estamos cumpliendo tampoco con las actividades que deberíamos de estar realizando para poder preservar el valor. Y sobre todo, a quienes les interesa este valor, a las partes interesadas. Partes interesadas, stakeholders, que ya vimos que también están los clientes, la competencia, las entidades reguladoras, todo lo que tiene algún tipo de injerencia en cuanto a, o cualquier tipo de interés, ¿verdad? En cuanto a que la empresa esté operando. Y se alinea, por supuesto, con la misión, visión y valores claves de la compañía. ¿Qué diferencia o qué aportes nos da COSO ERM con respecto a la gestión de riesgos? Recordemos que COSO ERM es COSO, gestión de riesgos empresariales, que se creó en el 2017. Y este nos dice temas, aborda temas como lo que es la estrategia. La gestión de riesgos va alineada con la estrategia de la compañía para lograr su misión, su visión y los valores clave. La gestión de riesgo está vinculada a todas las operaciones del negocio y las prácticas de la gestión de riesgo se vinculan con todos los aspectos de la compañía a nivel corporativo. Y los principales encargados de crear esos vínculos o de crear esas estructuras de comunicación, como ya lo veíamos, es el órgano de gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando realmente tenemos una gestión de riesgos? Y que aparte de que está diseñada, se está implementando, se está evaluando, se está actualizando, es que se van a aumentar los resultados positivos y las ventajas de la compañía. Cualquier sorpresa negativa, por ejemplo, una caída de precios o un nuevo producto en el mercado que no va a ser competencia,
se va a mitigar, se va a minimizar el impacto, porque la gestión de riesgos lo que viene a hacer es prever que la compañía tenga suficiente información ante estas situaciones. Aumentan las gamas de oportunidades disponibles. Como ya lo veíamos, la gestión de riesgos también nos ayuda a aprovechar aquellas oportunidades para las cuales la empresa está preparada y que muchas veces no se pueden visualizar porque tampoco se estudian esas oportunidades, se ven como una amenaza o se subestiman cuáles son los recursos o las capacidades que tiene la compañía. COSO ERM tiene 5 componentes, 20 principios y estos son sus puntos de enfoque. Gestión de riesgos empresariales. Se enfoca en la misión, visión, valores de la compañía, en la estrategia, formular objetivos, implementar el desempeño, mejorar el valor. ¿Cuál es el primer componente? Bueno, cada uno de los componentes interactúan entre sí, pero el tema que nos estamos centrando acá es en gobierno, gestión de riesgos desde el punto de vista de gobierno, el rol del gobierno corporativo. ¿Por qué no podemos dejar por fuera la cultura? Incluso, este es uno de los temas más innovadores que sacó en su momento COSO ERM, es que la cultura está bajo la responsabilidad o como principal órgano de fomentarla el gobierno corporativo. Y aquí también se crea otro término que es el de la cultura de riesgos. Entonces, la gestión de riesgos es también visto desde el punto, desde el aspecto de la cultura organizacional. ¿Cómo? Y aquí nos marca dentro de sus principios, ¿verdad? ¿Cómo es que va a ir creando esa cultura de riesgos o cuáles son los principales roles del órgano de gobierno para poder realizar una eficiente gestión de riesgos? Primero, dice que ejerce la supervisión de riesgos a través del Consejo de la Administración. El Consejo de la Administración, llamémoslo junta directiva, el Consejo, supervisa, crea la estrategia que luego van desplegando las diferentes gerencias de compra, de ventas, cada área, cada gerencia de línea, a una estrategia operativa, ¿verdad? Y donde se llevan a cabo todas las responsabilidades de gobierno para apoyar la dirección en la consecución de la estrategia y los objetivos de negocio. Como principal punto, la supervisión de riesgos no es cualquier supervisión de los riesgos para darse cuenta si está actuando de la mejor manera o hay alguna situación que tenga que mejorar la compañía en sus controles para evitar alguna pérdida. Establece las estructuras operativas. Esto, si bien COSO ERM es un marco, lo que él nos da son pautas. No hay una estructura fija, por así decirlo, o de esta manera tienes que estar para poder decir que implementas COSO ERM. Él solamente nos da lineamientos y cada compañía lo va adaptando, pero sí hace referencia a la necesidad de un comité de riesgos, de un gerente o líder de riesgos y también la evaluación continua de los riesgos. Y aquí también se puede tomar como referencia el modelo de las 3 líneas, donde la segunda línea se puede ubicar también una parte de control y monitoreo, que aunque trabaja en conjunto con la administración, también tiene cierto grado de independencia. Acá vemos cómo define la cultura deseada, los comportamientos deseados que caracterizan la cultura. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de, por ejemplo, un código de ética, a través de la capacitación y formación continua. Muchas empresas cuando empiezan a implementar la gestión de riesgos, ellos empiezan principalmente con lo que es la capacitación al personal para que ellos tengan un mismo lenguaje de lo que es riesgos. Luego, los valores claves, valores claves e incluso capacitarlos y orientar al personal para que ellos sepan cómo van a implementar esos valores en su día a día, en su trabajo, en sus roles. Valores, por ejemplo, por mencionar algunos, la integridad,
valores como la integridad, valores como el compromiso, valores como la ética, el fomentar la ética, y de esta manera va también influyendo en la cultura. Y por supuesto que atrae, desarrolla y retiene a profesionales capacitados. Atrae al mejor personal, lo va desarrollando, porque el día de hoy puedes ser el mejor profesional, pero con todos los cambios que hay, también tiene que irlos desarrollando, tiene que irlos capacitando para que se mantengan, igual con los cambios que pueden tener las compañías a nivel interno. Acá hay una parte donde me gustaría hacer énfasis, que vamos a detallar un poco más, y es en la que dice: ejerce la supervisión de riesgos a través de la administración. ¿Cómo supervisa esos riesgos? Y este rol estamos hablando que es del órgano de gobierno de la administración. Primero, pide rendición de cuentas y responsabilidad, identificando cuáles son los roles y responsabilidades de cada área dentro del rol que tengan dentro de la gestión de riesgos, cuáles son los principales, cada uno de las gerencias, cada una de la alta dirección tiene un rol de supervisión, porque ellos están, digamos, en el día a día. Un gerente de compras está en el día a día con su personal, él maneja cuáles son sus indicadores, por ejemplo, de cantidad de días de inventario que van a tener, o al cuánto tiempo ellos van a estar recepcionando inventarios, la calidad de sus proveedores, el tipo de proveedores. Entonces, cada uno tiene su responsabilidad y cada uno tiene que rendir cuentas de las responsabilidades que tiene a cargo. Entonces, esta es parte de la supervisión, muchas veces a través de reuniones de comités mensuales, trimestrales o reuniones de gerencia, para ver cómo ha ido el desempeño de la administración. Habilidades, experiencias, conocimiento del negocio. La supervisión también ocurre cuando la entidad se mantiene, bueno, primero, el órgano más alto de la administración, el gobierno corporativo, la junta directiva, digamos que se mantiene informado de cuáles son los asuntos que más impactan a la compañía. Nosotros nos encargamos, por ejemplo, de comprar, digamos, insumos para productos que se fabrican. Nosotros compramos insumos. Permítame un momento, nosotros compramos insumos para productos que se fabrican, pero hasta donde nosotros podemos manejar un margen de desabastecimiento. Por supuesto que tenemos también como un tema muy importante la independencia. Al ser la junta directiva o el órgano supervisor, quien evalúa a sus gerentes también debe de ser independiente. ¿Qué buenas prácticas nos da la OCDE en gobierno corporativo y de qué también nos habla COSO ERM? Es que estos miembros, ¿verdad?, de la junta directiva que se encargan de supervisar a la alta dirección, no pueden ser miembros de la alta dirección. Ok, estamos hablando de las pautas, ¿verdad? Ya que en la práctica se puede dar otra situación, es diferente. Pero estas son como recomendaciones para optar a una buena independencia. No puedes evaluar y ser parte de. Entonces, un consejo de la administración, una junta directiva completamente independiente, muchas veces bueno, hablemos de pymes, por ejemplo, puede suceder de que son empresas familiares, pero aún así tiene que velar, crear las estructuras o la forma de mantener siempre esa independencia, porque solo la independencia es la que nos va a permitir que haya una evaluación adecuada, real y objetiva. Luego tenemos la idoneidad de la gestión del riesgo empresarial. En ese caso, cuando hablamos de la idoneidad, se refiere al diseño, ¿verdad? Que sea óptimo, que no sea complejo, que tenga las líneas digamos que las líneas de reporte o las líneas de comunicación que sean adecuadas. Por ejemplo, que ya se sepa que mensualmente vas a estar evaluando, vas a estar compartiendo los resultados, un comité
de riesgo va a estar pidiendo a un gerente de riesgos o a un líder de riesgos cómo va el desempeño, cómo está gestionando la administración. Y cada uno va de acuerdo a las capacidades de la administración. Y el sesgo de la organización, el sesgo, ¿qué es? Es realmente cuando se llega a perder la objetividad o la independencia. Muchas veces decimos, por ejemplo, una actitud sesgada. Entonces, esto es algo que se debe de evitar, por eso está el tema de la independencia, de la objetividad y de hacer una evaluación independiente. ¿Qué es lo que pasa también con el sesgo? Que en este tema de riesgos, que muchas veces nosotros decimos, este riesgo no me va a afectar a mí, pero hay que ser objetivo y evaluar todas las variables y todos los indicadores para saber si realmente nosotros estamos haciendo una evaluación adecuada, objetiva y considerando todo lo que va a tener alguna implicación en la compañía, ¿verdad? Entonces, sí es importante destacar esto. Esto viene directamente de COSO RM y son como las principales pautas de esa supervisión de riesgos que se requieren. Hay otro tema acá en el que vamos a hacer énfasis y es en la creación de las estructuras operativas. Este es un tema muy importante. A veces las empresas se preguntan cómo voy a crear por primera vez un área de riesgo, cómo voy a incluir o implementar un COSO ERM. No existe una sola manera, una sola estructura, creo que igual ya se los mencionaba, va de acuerdo a los objetivos, necesidades de la empresa, el nivel de madurez en la que se encuentra, y todo eso se tiene que tomar en cuenta a la hora de establecer las estructuras. Situaciones como la naturaleza, el tamaño de la empresa, la estrategia, los riesgos que tiene el negocio, los riesgos más significativos, la responsabilidad, cuáles son las líneas de reporte, los canales de comunicación. Entonces, estas estructuras operativas toman en cuenta gestión de riesgo como algo que es continuo, que debe de contar con sus estructuras y líneas de reporte para que se pueda ejercer la supervisión. Las estructuras de gestión de riesgos y empresarial y por supuesto la delegación de las facultades y las responsabilidades. Acá igual yo quiero agregar un tema del que ya les comentaba, que no necesariamente existe una sola estructura, nos podemos guiar con el modelo de las 3 líneas, algunas pequeñas entidades pueden tener una estructura menos formal, sin embargo, siempre hay que empezar, ¿verdad? Siempre hay que empezar con la gestión de riesgos, aunque sea en sus niveles iniciales, porque si hay va como por fase, ¿verdad? Inicial, definido, estandarizado, hasta que llega a una gestión de riesgo completamente madura, que eso también va en dependencia de los roles y de las funciones que se vayan asignando y del desempeño. Es algo continuo y cambia a medida que cambia la entidad, a medida que van cambiando sus capacidades, considerando lo que la organización busca alcanzar, cuáles son los objetivos que ellos quieren. Muchas empresas, digamos, quieren gestionar o implementar una gestión de riesgo, un marco de gestión de riesgo, cuando quizá es requisito de una entidad regulador externo, local, cuando van a cotizar en la bolsa de valores o temas así que son reglamentarios. Pero se puede hacer incluso como una de las principales premisas para que una empresa pueda crecer, ¿verdad? Es natural que la estructura operativa cambie a medida que evoluciona la empresa. Eso es así porque se requieren más supervisión, más actividades, más líneas de reporte. Esto implica examinar en qué momento la toma de decisiones va a considerar el riesgo. Según COSO RM, acá debe estar inmersa en todo el proceso de la toma de decisiones. Cómo va a afectar la consecución de la estrategia y de los objetivos del negocio. Y como ya veíamos, desde esta manera, cómo afecta o cómo se puede implementar la gobernanza de riesgos. Está gestionando la responsabilidad principalmente ante las partes relacionadas,
las acciones incluidas para lograr los objetivos organizacionales y también requiere de un aseguramiento independiente. ¿Cuál es el reto realmente de lo que es la gobernanza de riesgos? ¿Cuál es el reto que se tiene al implementar la gestión de riesgos y establecer un órgano principal de supervisión por parte de la junta directiva, de los dueños, de los accionistas y cómo cada uno de ellos van delegando luego a las áreas funcionales? El reto yo lo podría resumir en estos tres aspectos. La gobernanza, ya hablamos de su definición, no es solamente el éxito de la compañía, por supuesto que todas las empresas quieren maximizar utilidades, obtener éxito, pero la gobernanza del riesgo es también cómo lo vas a lograr. ¿Cómo lo vas a lograr? Si lo vas a lograr de una forma eficiente y con quiénes lo vas a lograr. Requiere también de conectar la cultura organizacional con la compañía. Y por supuesto, todas las partes interesadas, socios, accionistas, nosotros, todas las partes interesadas requieren que la empresa llegue a su propósito no tomando atajos, ¿verdad? Sino que lo haga de forma efectiva, eficiente, ética y sosteniblemente. Que los resultados estén sustentados, tengan una base sólida en lo que serían las decisiones, las acciones, los planes, los comportamientos, que todo eso es lo que nos va a llevar a un buen resultado. ¿Y cuál es la tarea de la junta directiva? Establecer, mantener esos procesos que van a garantizar que todas las partes interesadas, X, ¿verdad? Organismos reguladores, accionistas, socios, clientes, estén satisfechos. Y la gobernanza es quien va completando esas brechas entre las partes interesadas, la junta directiva y la alta dirección para poderlos mantener conectados, ¿verdad? En sintonía y cada uno de estas áreas que interactúan con, llegan lleguen a conseguir lo que son los objetivos de la empresa. Entonces, esta sería la presentación que está basada en el componente gobierno y cultura del marco COSO ERM y como ya les comentaba, es también parte del diplomado en gestión de riesgos que empieza este sábado y para los que no se han inscrito, pues están cordialmente invitados. Muchas gracias a todos. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, licenciada Heidi. Vamos a revisar ahorita las preguntas. Sí. En la parte de preguntas y respuestas hay una que dice, ¿qué porcentaje de costo o gasto se debe asignar para llevar a cabo la gestión de riesgos sin afectar sus resultados? Bueno, este es un análisis propio de cada organización. Como ya les decía, COSO RM es un marco, probablemente cuántos costos va a incurrir una compañía tiene que, la cifra, el monto, el porcentaje, tiene que ser el resultado de un análisis que incluya a los dueños, a los accionistas, quizá una empresa si tenga los recursos y esté dispuesta a invertir en tecnología, quizá otra aún no lo esté preparada para invertir en alta tecnología, pero sí hay muchas formas en que se puede medir esa relación costos, gastos versus beneficios, principalmente si la empresa está llegando, por ejemplo, a sus márgenes de utilidades X, que puede ser, por ejemplo, un margen de un 20, un 15% de ganancia y te estás dando cuenta que ya no tenés pérdidas o desperdicios si son aquellas empresas que fabrican y que, por ejemplo, tienen alguna merma o un porcentaje de desperdicio, se van a dar cuenta que al gestionar riesgo o que al haber diseñado algún tema de calidad, por ejemplo, le está resultando en menores costos. Pero esto va, digamos, en dependencia del análisis propio que haga la empresa de algo que se conoce como el perfil de riesgos que va creando cada institución, ¿verdad? Cada compañía.
¿Alguna otra consulta, licenciados? Espero alguna respuesta, dice, sobre fortalezas y oportunidades en la gestión de riesgo con relación a las leyes relacionadas al lavado de activos que supervisa la UAF, dice. No sé si es consulta o si es comentario, pareciera comentario más que todo. Sí, sí, hay empresas reguladas que sí tienen riesgos de cumplimiento, ¿verdad? Un poco, digamos, como más críticos o más significativos, por lo que sí son reguladas y tienen que cumplir, a diferencia de quizá alguna empresa comercial, pero eso depende, como les decía, del perfil de riesgos. Y sí, las reguladas microfinancieras pues tienen un riesgo de cumplimiento, de lavado de dinero. Digamos que es solo un proceso, una arista más dentro de lo que sería la gestión de riesgos. Ellos sí tendrían que hacer más énfasis en los controles y en garantizar ese cumplimiento. Y en este caso, pues la parte interesada del cumplimiento lo son todos, ¿verdad? Pero allí destaca también el ente regulador como principal parte interesada. Pregunta la misma persona anterior. Lo que pasa es que no aparece el nombre, solo dice Poco X3 NFC, no sé quién es realmente. Ujú. Dice, podemos relacionarlo, dice, con la pirámide, dice. Es referente a la primera consulta que le dice, ¿qué porcentaje de costos? Con la pirámide. Sí, Ah, no sé si se refiere con la pirámide a que yo les dije que hay como unas fases a medida que la empresa va madurando en la gestión de riesgos desde un nivel inicial, pues a veces se puede mostrar como una pirámide de un nivel inicial, luego definido, luego estandarizado hasta que está completamente estructurado, ¿verdad? Y allí se va priorizando, se va categorizando en qué nivel está la gestión de riesgos de la compañía. ok, tenemos otra pregunta, licenciada. Dice, al momento de auditar un control basado en marco de referencia, debe existir un documento oficial autorizado por la alta dirección. Al momento de auditar un control. Al momento de auditar un control basado en un marco de Ah, referencia, ok. debe existir un documento oficial autorizado por la alta dirección. Sí, digamos que como auditores o como evaluadores, los controles tienen que estar basados en un criterio. Cuando dice un documento autorizado por la gerencia, un buen ejemplo, ¿verdad? Podría ser en qué está basado un control, en una política o en un procedimiento, muchas veces en una mejor práctica, pero sí debe de estar escrito para que pueda existir, para que pueda cumplirse. Eso se le llama un control que está documentado. Como auditores en cada evaluación, si nos basamos en un criterio y muchas veces es una política, un procedimiento que sí debe de estar autorizado por la gerencia. Otras veces es una normativa de la UAF, por ejemplo, de la CIBOIF, de la CONAMI, de la DGI, de cualquier entidad regulatoria, que también es un criterio, porque es un control, por ejemplo, de un control financiero, un control de cumplimiento, de conocimiento del cliente, y nosotros tenemos que basarlo. ¿Qué puede pasar? A veces no necesariamente está basado, pero sí es como una mejor práctica, o se puede hacer una recomendación que incluya una mejora a un control ya existente, pero sí debe existir un criterio. Don Noel Cárdenas ya se presentó. Ahora tenemos una pregunta de Leonardo Mejía. Dice, ¿la gestión del riesgo puede ser designada a alguna de las áreas operativas como contabilidad, coordinación administrativa, o debe ser un poco separada el evaluador como auditoría interna o contraloría? Bueno, mire, este es un tema muy interesante. Acá en COSO RM nos dice que la gestión de riesgo viene de arriba hacia abajo, ¿verdad? El principal supervisor y quien evalúa la gestión de riesgo es el gobierno, llámese junta directiva, asamblea de accionistas, dueños de la compañía, ¿verdad? Cada uno tiene un rol. Entonces, un gerente financiero puede hacer supervisión y evaluación de riesgos, él puede tener una matriz y él puede evaluar cómo se van gestionando esos riesgos dentro de su área. Pero un principal responsable, como alguien que diga,
un gerente de riesgos o estás encargado del seguimiento dentro de tus principales roles y funciones. ¿Qué es lo que recomienda acá COSO RM y se presenta por eso el modelo de la segunda línea? Es que tiene que haber una evaluación independiente. En una segunda línea puede estar, por ejemplo, un contralor financiero que va a evaluar controles financieros. Hay empresas que pueden tener en una segunda línea a un gerente de riesgo o a un líder ERM que le llaman o a un líder de riesgo, que es el que va a evaluar toda la gestión de riesgos integral de toda la empresa, no necesariamente de una sola área. Que la gerencia financiera, que alguien de cumplimiento va a tener un rol dentro de sus funciones de evaluar su área, en particular su día a día, sí, pero tiene que haber una función donde se pueda delegar, principalmente como un apoyo, la gestión, donde se pueda delegar la función de revisar la gestión integral de riesgo. Con respecto al auditor interno, bueno, como auditores internos nosotros somos independientes. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que un auditor interno sí evalúa riesgos y lo hace dentro de sus programas, no necesariamente como una auditoría de riesgos, lo va evaluando dentro de cada proyecto, pero el auditor interno no puede o no debería participar en la implementación de controles porque no vas a comprometerte dando controles que posteriormente pues vas a evaluar, ahí se pierde la independencia. Y tampoco, sí se pueden recomendar o dar indicadores de áreas de los principales riesgos, pero no vas a tener a cargo, no se recomienda que sea el auditor el encargado de administrar como tal una matriz integral de riesgos por el tema de la independencia. Entonces, sí, la estructura de COSO RM te dice que se puede crear un área independiente. Él recomienda, por ejemplo, un comité de riesgo, así como existe un comité de auditoría, un comité de riesgo con un líder que se encargue de velar por todas las áreas en una gestión integral de riesgos y cada gerente, un contralor financiero, un gerente financiero, va a administrar los riesgos de su área como parte de sus funciones porque digamos que él tiene más tiempo y tiene también más incidencia en el día a día, ¿verdad? De la operación. Ok, licenciado, un par de preguntas más, ¿le parece? Sí, está bien. Ok. Ramiro Antonio Pérez Molina. Dice, el proceso de gestión de riesgo en una industria que no esté regulada es aconsejable contar con un estatuto aprobado por la Junta Directiva. Sí, fíjese que eso es muy interesante. Las empresas que han evolucionado en el tema de la gestión de riesgos, si tienen un estatuto del comité de riesgos, ¿verdad? Y un estatuto también del área de riesgo. No es muy común. Sí, por normativas existen los estatutos de auditoría interna, pero hablemos de estatutos de riesgos independientes de lo que sea auditoría interna. Un comité de riesgo, estatutos de riesgo sí, porque digamos que es una forma también en la que podés definir esos roles, esas responsabilidades y le da pautas también a a la junta directiva, al órgano de gobierno para poder supervisar y darle seguimiento. ¿Qué es lo que va comúnmente en un estatuto? ¿Cuál es tu autoridad, tu responsabilidad? El acceso a los recursos. Entonces, sí lo menciona, pues COSO RM igual, ¿verdad? Digamos que podría estar, no lo menciona así exactamente esa definición, estatutos de riesgo, pero sí dentro de las estructuras y dentro de crear roles y responsabilidades, por supuesto que se podría pensar en implementar, ¿verdad? Y hay empresas que sí lo tienen ya en un nivel más maduro de la gestión de riesgos. Ok, tenemos un montón de preguntas ahora. Sí. Dice Dorlan Rivera, dice, fuera de la exigencia regulatoria, dice, la implementación de gobierno corporativo debe expresarse en acta de junta directiva. La expresión de gobierno corporativo, expresarse en... La eh, implantación, dice, la- fuera de la exigencia regulatoria, Ujú. la implantación de gobierno corporativo debe expresarse en actas de junta directiva. Mire,
Lo que pasa es que gobierno corporativo es como una definición que se le hace al órgano más alto dentro de la administración. Digamos que ella ya existe desde el momento en que hay un consejo de la administración o una junta directiva. Ellos son, ¿verdad? Ellos son el gobierno corporativo. Entonces, gobierno corporativo es, son todas esas estructuras, todas esas definiciones, como le decíamos, son las pautas, son los lineamientos, que sí puede estar documentado, sí, pero digamos, documentado no necesariamente como que este es mi estatuto, ¿verdad?, de gobierno corporativo, sino que el gobierno corporativo, todo lo que lo conforma. Entonces, documentar mis roles, mis responsabilidades, documentar mediante organigramas, documentar mediante estructuras de puestos, documentar mediante comités que se van a celebrar, porque es un conjunto de actividades, ¿verdad? No es algo que se va a autorizar. No sé si él tal vez se refería a la parte de un comité de riesgos que sea designado por el gobierno corporativo o que sea designado por la parte más alta de la administración, como que la junta directiva diga, vamos a designar un comité de riesgos independiente de un comité de auditoría, vamos a crear sus estatutos y su creación va a estar autorizada, por ejemplo. Entonces, ese tipo de funciones o roles van a estar documentadas, pero el gobierno corporativo ya funciona en sí como todas esas estructuras o delegaciones de responsabilidades que va creando la alta dirección y que va creando la junta directiva. No sé si queda clara la pregunta, la respuesta, perdón. Sí. Una última pregunta, pues, maestra. Dice Mireli Bravo, cuando hablamos de matriz de riesgo, debe de existir una matriz a nivel institucional. ¿Qué pasa cuando unidades independientes tienen matrices individuales, pero no una consolidada? Vaya, eso es muy importante porque la gestión de riesgos, y aquí se aborda dentro de el marco de referencia COSO RM, debe de ser integral y es algo que funciona en todos los niveles de la administración. No puede funcionar de manera aislada. ¿Por qué? Porque muchas veces un riesgo no lo puedes ver solo desde una cara, ¿verdad? Un riesgo que solo tiene el área de finanzas y que no me va a afectar cumplimiento. En realidad vemos de que sí, hay varias áreas que están involucradas y que incluso para poder decidir hasta cuántos riesgos vas a aceptar, tienen que interactuar muchas veces toda la alta dirección. Entonces, mi recomendación es que si es una manera de empezar por primera vez, donde cada área va construyendo sus propios riesgos, los va identificando, muchas veces así, luego se crea una matriz integral ya analizada por, por la junta directiva, comité de riesgo, por un gerente de riesgo, el área que exista, ¿verdad? Para que ya puedan homologar esos criterios, pero la gestión de riesgo es un proceso que se da a nivel de toda la entidad y todos tienen que estar involucrados.